¿Qué tal amigos de Restauración Energética? Soy Adal Álvarez, los saludo con mucho gusto en este nuevo video en donde vamos a hablar de algo muy interesante que seguramente eh, te puede ayudar. Se trata de por qué no encuentro pareja, por qué no encuentro novio o por qué no encuentro novia, qué es lo que me está pasando, por qué tengo esta mala suerte en el amor, que todo mundo parece tener la oportunidad de tener una pareja que les hace feliz, que se la pasan súper bien. Y yo no, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué trabajo para encontrar a alguien que me acompañe, que me complemente? Sobre todo si hablamos las chicas tienen este problema porque generalmente esperan tener una relación en la que vaya todo bien y que sea un hombre que sea súper atento, que sea súper caballeroso, que las trate excelente y no lo encuentran. Por el contrario, parecen atraer otro tipo de hombres o de plano ninguno en absoluto. Entonces, ¿por qué sucede esto? Energéticamente hablando, hay hay tres especies de hechizos, vamos a llamarlo así, un hechizo. Estás hechizado o estás hechizada para que tu función como pareja no se dé. Y entonces vibras en esa energía y por lo tanto las posibles parejas que podrían llegar contigo y formar esta vida amorosa no llegan o se dispersan o simplemente no se encuentran. ¿Qué clase de hechizos son? ¿Por qué hechizos? Bueno, les llamo así para que sea un poquito más entendible la forma en la que trabaja la energía. Y estos hechizos, por decirlo así, son bloqueos energéticos que tu familia te heredó. Inclusive desde antes de nacer. Hay gente que desde antes de nacer trae esta energía cargando. Cuando llega, pum, ese equipaje se le pasa y empieza a funcionar a partir de él. Y son tres. El primero es de característica, una polarización positiva, es algo que fue positivo, pero fue demasiado positivo y lo agarras en tu vibra y entonces lo empiezas a manifestar en tu vida adulta. El otro es de polarización negativa, es un hechizo muy negativo en el que te, te contaminaron esa aura o esa energía y entonces ahora en tu vida adulta te cuesta trabajo encontrar pareja. Y el otro es de castración o de miedo, donde te quitaron la posibilidad de sentir o te dijeron que estaba mal sentir y entonces ese hechizo te captura y te hace funcionar en ese nivel de vibración. Voy a explicar un poquito más. El primero, polarización positiva, porque me gusta hablar de lo positivo primero. Eh, Esta situación se da cuando tú de niño o de niña, sobre todo, te hicieron creer que eras la princesa de papá o el rey de mamá o la princesa de mamá y te educaron bajo este concepto de que eras una persona muy, muy especial, una persona muy particular, así casi que tocada por Dios y te protegieron de una forma muy exagerada. Cada cosa que hacías, allá iba tu mamá o allá iba tu papá para que no te pasara nada, para que hubiera plumas alrededor tuyo, que si caías, caías de forma suavecita, no te dejaban como tomar tus propias decisiones, siempre estaban detrás, intentando que la princesa o el príncipe no sufrieran y esta es una maldición de alguna manera. Cuando es demasiada energía positiva, te polariza solamente al lado positivo. Entonces no te dejaron desarrollar sentimientos como frustración, tolerancia a la frustración, a las decepciones, al dolor. Y entonces creces y eres prácticamente como si fueras de azúcar. Entonces nadie te puede tocar, nadie te puede alcanzar porque eres súper especial, porque cómo es posible que tú a ti te vaya mal. Entonces
Con esta característica, en la vida nada te satisface, porque la vida de por sí tiene sus dosis de frustración y de dificultad. Entonces, las niñas y niños que crecieron bajo este esquema, bajo esta maldición, son personas que no toleran los fracasos, que no toleran las decepciones, los defectos de los demás, no desarrollaron esa compasión para entender cómo es que las demás personas funcionan y en consecuencia pues buscan a alguien que sea muy similar, una princesa o un príncipe o incluso una reina y un rey. Entonces, pues sientes que nadie te merece, que todo mundo es poca cosa, puede llegar así, así sea el amor de tu vida y está frente a ti, a tus narices, pero lo ves como poca cosa, como alguien que no vale, como alguien pues que no te mereces, tú mereces algo mejor. Entonces nada te va a satisfacer. Esta energía empieza a manifestar una sensación de insatisfacción. Tu realidad, esa realidad que te crearon donde tú eras intocable, choca con la realidad en la que sí eres vulnerable, en la que sí te fracasas, en la que sí te va mal de vez en cuando. Y entonces te cierras de una forma en la que te colocas como un arquetipo de Rapunzel, así en la torre donde nadie te va a agarrar. Y es por eso que pues nunca vas a encontrar una pareja o un novio o una novia porque tú estás vibrando en esa frecuencia. Es un bloqueo energético en donde, como te lo vuelvo a repetir, estabas siempre rodeado de plumas para que no cayeras. A mí me ha tocado ver casos de gente que ya de adultos sufren una decepción amorosa y los papás corren tras de su hijo o de su hija y le ponen así como un montón de almohaditas alrededor para que no sufra, para que ya no llore, para que ya no tenga esa decepción. Inclusive es como vámonos de vacaciones, vamos a distraerte de tu dolor para que no tengas esta decepción. Y esa es una maldición, le están haciendo un mal. Están reforzando la idea de que es una princesa, un príncipe intocable y que nadie se lo merece, entonces lo están condenando a recluirse en la soledad. La siguiente, en el aspecto positivo, esta es la única razón. En el negativo hay dos. Y la primera razón negativa, por decirlo así, es cuando creces en una familia donde no encuentras tu lugar. Generalmente son niños que no fueron deseados, niños que no estaban en el plan de los papás y de repente, pum, pues salió embarazada la mamá y es como una, pues ya me embaracé y es un niño no deseado. O se da mucho el caso también cuando la mamá o el papá esperan un niño o una niña y resulta ser del género contrario. Por ejemplo, los papás soñan con un niño, quieren un niño y pum, salió niña y entonces es como, ay, es niña. Y luego ya nace el hermanito más chico y ese sí es niño y entonces toda la atención se va para el niño chiquito y a la niña como que la relegan o viceversa. Sea cual sea el caso, tú creciste pues desconectado, como si fueses la oveja negra de la familia, tus hermanos tienen su onda, su conexión, se llevan bien entre ellos con sus papás y tú nunca encajaste, nunca encajas en ese ámbito familiar. Inclusive si lo haces más grande, no encajabas ni con tus primos, ni con tus parientes, con nadie. O sea, te sentías así como si no pertenecieras a esa familia. Esto que produce una energía en la que vas por el mundo sintiéndote alienígena, que no perteneces al mundo, no haces clic con nadie, nadie parece entenderte, pero es porque traes esa maldición en la que sientes que tú no deberías de haber existido, porque es lo que te transmitieron tus papás incluso desde antes de nacer. Hay casos, por ejemplo, cuando la mamá es violada o cuando la mamá se casó a fuerzas o tuvo familia a fuerzas y no hubo esa conexión con su bebé, no había realmente un deseo y entonces ese bebé está condenado a vivir así. Es como yo no debí de haber existido, mi mamá me lo transmitió desde que estaba dentro de ella y toda la vida me lo ha reafirmado. Entonces, por eso
es una de las razones por las cuales este tipo de gente no hace clic con nadie, no encuentra pareja, no se siente bien en una relación. El siguiente caso es cuando siempre te compararon con tu hermano mayor o tu hermano menor o con tu hermana y te criticaban todo. O sea, es como tú eres una niña mala o eres un niño muy malcriado o eres un grosero o qué mal educado y no aprendes a tu hermana, eres burro, no sabes hacer bien las cosas, no prestas atención. Entonces siempre te tenían bombardeado con mensajes de desaprobación y sin embargo tendrías algún hermano o algún primo en el que todo hacía bien, todo era perfecto y se llevaba todos los aplausos, mientras que tú te llevabas todo lo feo. Esto desarrolla un esquema psicológico en el que siempre te sientes sin valor. Y cuando no te sientes con valor, cuando no te aprendiste a amarte a ti mismo, a ti misma, pues es imposible que encuentres a alguien a quien puedas amar, es imposible entregarte porque no, ni siquiera te lo sabes dar tú. Entonces, ¿cómo puedes amar a alguien más si tú mismo no aprendiste cómo? ¿Y cómo lo ibas a aprender si lo único que te enseñaron a hacer es a enjuiciarte y a hacerte menos y a compararte con los demás y salir perdiendo? Entonces, esto es una puerta muy, así es un muro muy grande que pasar cuando se trata de encontrar pareja. Las personas que sufrieron este tipo de esquema difícilmente encuentran pues el amor y cuando lo encuentran generalmente lo sabotean porque sienten que son menos, sienten que no valen, que no son importantes y entonces siempre viven con eso y empiezan a generar sabotaje para reafirmar esa creencia. Es como, por eso es una maldición, porque te lo meten desde aquí, lo vibras y entonces es como una programación que te dice, tienes que ser fiel a esta programación, no puedes salir de aquí. Entonces, aunque consigas parejas, son parejas que duran muy poco tiempo porque los saboteas. Entonces, ¿con cuáles te has identificado si es que lo tienes? Ahora vamos a hablar de la polarización de castración y de miedo. En este caso, tú creces en una familia, tal vez en una familia en la que sí eras aceptado, en la que sí eras amado, querido, en la que sí te esperaban y que tenías el lugar ahí en tu familia, en el lugar apropiado. Nunca te hicieron menos, nunca te hicieron sentir como el más especial, pero creciste con la enseñanza de que está mal confiar en los demás. Que si tú te abres hacia las personas, te van a defraudar, te van a hacer daño, te van a herir. Entonces, lo que hacen es que cortan energéticamente cualquier posibilidad de relación desde temprana edad, porque para que exista una relación, pues debe de haber esa apertura, esa confianza, debes abrir tu corazón hacia los demás. Pero cuando te enseñaron esto, cuando te echaron esta maldición en la que probablemente tu mamá fue traicionada o tu papá fue defraudado o vivieron una situación así muy fuerte, esa energía la heredas tú, te la transmiten, te la dan, te maldicen, por decirlo así. Entonces tú vas por la vida siempre con ese miedo y esa desconfianza por los demás. A veces ni siquiera es por una experiencia que hayas tenido, sino esta vibra que te dieron en la que tú no puedes confiar en nadie. Y entonces pues esto se manifiesta en que tienes una relación y vives en esa paranoia de si te va a hacer daño, de si te van a defraudar, te van a traicionar y entonces prefieres aislarte, prefieres quedarte así. Generalmente es gente que tiene muy pocas amistades y si tiene amistades pues son muy superficiales, solamente por encima, nada más como para la fiesta, como para cosas así muy muy poco significativas, pero realmente no profundizan en la relación y en ninguna relación. Entonces, generalmente la gente que se les acerca le tienen miedo porque es como algo quiere, me quiere hacer algo malo, y lo rechazan, simplemente rechazan cualquier posibilidad de intimidad. Otra cuestión de castración y miedo es cuando, sobre todo a nosotros los hombres nos pasa mucho,
cuando te decían, los niños no lloran, no debes de llorar, no seas joto, no debes de expresar tus sentimientos porque eso es debilidad, es un signo de debilidad y los hombres lo tienen que dominar. Entonces, no podías expresar tus emociones, no podías darle un beso a tu papá porque era mal visto, porque los hombres no hacen eso. Entonces eso hace que todas tus emociones o ese puente para comunicar lo que tú sientes se destruya y entonces es muy difícil encontrar una pareja bajo esas circunstancias y cuando la lleguen a encontrar reafirman el patrón otra vez energético, entonces son gente muy castrada emocionalmente, sus parejas generalmente se quejan de que no muestran sus emociones, de que no se abren, de que no permiten esa intimidad que es necesaria para que una pareja crezca fuerte. Para las niñas generalmente sucede más que en emociones, sucede en el ámbito sexual. Es como no sé, alguna niña que descubre que se está tocando, que se está masturbando, que está sintiendo, dándose placer propio y es como, no, las niñas no pueden hacer eso porque te vas a infectar, porque te vas a hacer daño, porque tú tienes que ser virgen, porque eso solamente lo hacen las prostitutas y las mujeres fáciles. Entonces, todo lo que tiene que ver con la sexualidad se lo castran, se lo reprimen y entonces eso hace que crezcan como en esta especie de virginidad falsa, de santidad falsa, en la que nadie me toca, no puedo ser fácil, no puedo entregarme a la primera, entonces me cierro y eso hace que cuando llega una posible pareja ni siquiera la tomen en cuenta porque están cuidando pues esa virginidad o esa sensación de ser santas y de ser puras y por eso reprimen y castran esa parte. Y la otra maldición es cuando te toca el desfortunio. Bueno, es un infortunio porque pues no creciste en una familia armoniosa, más por el contrario, creciste en una familia disfuncional, donde no hubo amor, donde tus papás no tenían las herramientas de expresar amor, sino más bien descontento, peleas, desarmonía, mucho pleito, muchas separaciones y reconciliaciones, o sea, una familia demasiado tóxica. Y esto hace que puede resultar en dos casos. Uno, donde te aíslas porque piensas que tus relaciones van a ser así y no quieres. Es como yo ya no quiero vivir ese infierno que viví toda mi infancia. Entonces, sí, yo sé que si me comprometo en una relación va a ser el mismo infierno y seguramente lo va a ser porque tu energía está en ese canal. Entonces, prefiero aislarme y prefiero no tener relación con nadie. Y en el segundo caso es cuando sí se relacionan, pero es para seguir, pues, generando toxicidad. O sea, me relaciono con otra persona que busca esa misma energía de toxicidad y hacemos nuestra propia familia disfuncional. Y así se va generación tras generación. Algo muy importante que quiero recalcar es que estas maldiciones pueden o no pueden ser conscientes. Hay mucha gente que no es consciente de esto, no es consciente de su historial familiar, no es consciente de cómo es que creció. Mucha gente bloquea recuerdos para que no le produzcan dolor, para que no le produzcan esta sensación de desagrado que vivieron en edades tempranas. Entonces ellos ni siquiera se dan cuenta, creen que son personas, digamos, que no tienen ningún conflicto, que van por la vida bien, pero cuando empiezan a relacionarse, empiezan a botar todos estos patrones que no nos dejan, pues, consolidarnos en una relación. Y por eso llega la gente y se pregunta, ¿por qué no tengo novio? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué no logro tener esta pareja que siempre he querido o que toda la gente tiene y yo no? Y entonces empiezan a inundarnos estos sentimientos de soledad. Cuando tú identificas cuál fue tu maldición y hacemos una sesión de desbloqueo energético, esa maldición se va
de por vida y empiezas a operar desde otro canal energético. Tu vibración se levanta y empiezas a relacionarte justo al revés. Entonces, si te gustaría tener una sesión de desbloqueo energético, mándame un mensaje y nos ponemos de acuerdo, checamos cuál es tu historial, cuál es tu historia, y entonces a nivel energético colapsamos toda esa sensación de que no puedes tener novio, de que no puedes tener pareja o de que no tienes una relación estable. Y entonces empezarás a operar desde otro canal. En futuros videos voy a explicar cómo puedes desbloquear de manera general todos estos bloqueos. Así que suscríbanse a mi canal para que estén enterados y estén enteradas de cómo hacerlo. Pero si quieres una limpieza profunda y especial para ti, es mucho mejor porque vas directo a tu historia, directo a los puntos en los que este bloqueo ocurrió y en una forma inmediata lo solucionamos porque todo lo que es energía es inmediato. Es como prender el switch de la luz. Enciendes el switch y la luz llega exactamente cuando hablamos de restauración energética. Esto es lo que ocurre. Simplemente es un switch que se apaga y otro que se enciende y empiezas a operar desde ese otro, desde esa otra vibración energética. Entonces, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, que haya sido útil, que los deje pensando qué es lo que está pasando en su energía, inclusive si tienen ya una relación amorosa, qué es lo que están aportando a esa relación de manera energética, porque puede ser que traigan cositas de estas que estén votando y les estén dando conflictos. Pues muchas gracias, me despido, soy Adal Álvarez y hasta la próxima. Suscríbanse.